bendiga, toda la bendición de Dios, una vez más, un miércoles más, compartiendo con todos ustedes, agradecido a Dios de los que no están ahí en pantalla, de los que se comunican por las distintas redes, y también agradecido a Dios porque la verdad que hoy tenemos un privilegio, una bendición tremenda. Hoy contamos con el doctor Domingo Villena, médico, que nos va a hablar bien sobre cómo es la funcionalidad de lo que es el cerebro, el cuerpo. Así que la verdad, contentísimo hoy. Así que gracias a Dios queremos cerrar en este día el tema que hemos tocado hace 2 miércoles pasados, lo que hablamos sobre enfermedades psicosomáticas, donde estuvimos haciendo una mini encuesta y desconoce muchísima gente sobre esto, así que hoy estamos también con el doctor y bueno, como siempre, me acompaña mi esposa, la pastora Margarita Maldonado. Margarita, Dios te bendiga. Dios me le bendiga a todos, realmente, a todo el Valle del Lerma, a la Sillita, a nuestra familia también. Gracias a Dios porque podemos estar en este lugar para dar a conocer y también yo pueda también asesorarme de todo lo que el doctor Villena nos lo diga a nosotros, nos haga entender a mí, ¿no? Y que es muy lindo. Estábamos esta mañana estudiando un poquito y estábamos viendo qué interesante, qué bueno es esto, aprender de lo que informarnos médicamente y aprender lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos quiere decir, cómo Dios es tan bueno que aún a los médicos le está revelando su grandeza, su poder. Y esto es lo que queremos aprender. Le damos la bienvenida al doctor Villena, que lo conozca de hace tanto. Dios le bendiga a todos. Sí, empezamos. Gracias. Empezamos, sí. Bueno, le vamos a dar al doctor para que esté saludando y también para que nos esté comentando sobre lo que él está trabajando, pues él está trabajando también con cuartos de sanidades y le vamos a preguntar también por qué el nombre y, bueno, cuál es la experiencia, qué le llevó a hacer esta forma de trabajar siendo un médico él. Así que, bueno, doctor, Dios te bendiga. Ahí tenés las cámaras, podemos estar hablando un poquito. Muy buenas tardes, amable audiencia. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este lugar, especialmente para dar a conocer lo que nos dice Dios en su palabra. Y bueno, teniendo en cuenta que la Biblia dice de que mucha gente murió, equivocó el camino por desconocimiento de las cosas de Dios. Así que es muy provechoso que uno pueda conocer y saber para poder entender muchas de las vivencias que nosotros diariamente las tenemos, y por no conocer las cosas como son, muchas veces nosotros mismos nos enfermamos y reproducimos en nosotros toda clase de enfermedades que no debieran estar en nosotros, ¿no? Bueno, estamos en un ministerio que se llama Healing Room en inglés y que en castellano es Cuarto de Sanidad. Y a mí me habían invitado a Córdoba para este ministerio y pensaba yo que con toda mi experiencia como médico, más de 40 años de médico y más de también 39 años de creyente, pensaba que puedo aprender más sobre las enfermedades y sobre orar por los enfermos, porque en todo nuestro tiempo de ministerio hemos estado orando por enfermos, viendo obras milagrosas, y pensaba que no podía aprender nada más. Pero mis expectativas, que eran tan pequeñas, Dios me tapó la boca hasta sanarme a mí de una enfermedad también que era imposible de solucionar médicamente. Así que por eso estamos con este ministerio, que simplemente es presentar a Dios la problemática del cuerpo de la persona enferma, y que recibir la revelación del Espíritu Santo para saber cuál es la raíz del proceso de enfermedad. Y nosotros como médicos a veces creemos o conocemos parte del origen de la enfermedad, pero la raíz del problema, que es mucho más profundo, que es espiritual, porque después recién se hace quizás emocional, con dolores, con resentimiento, pero
Y por último aparece la molestia en el cuerpo, los síntomas en el cuerpo, pero siempre primeramente es espiritual, porque nosotros somos seres espirituales y por eso tenemos que buscar la respuesta en Dios, y Él nos muestra a nosotros a través del poder del Espíritu Santo, nos muestra la raíz de los problemas de enfermedades en los seres humanos. Y uno, cuando conoce la raíz, puede quitar la raíz a través de la unción y la gracia de la obra sanadora de Cristo en la cruz del Calvario, y entonces vemos los milagros que nos muestra el Señor, ¿no? Nosotros estamos orando casi todos los días, a veces ministrando vía online o vía videollamada o presencialmente, y hemos visto muchas personas, aún líderes evangélicos, hemos orado por problemas intestinales, estomacales, por problemas del corazón, otros por problemas psicológicos, psiquiátricos, y el poder de Dios mostrando la raíz del problema. Nosotros le ayudamos a quitárselo, porque la mayor parte, por ejemplo, de las artritis y la artrosis son por falta de perdón, y cuando nosotros le indicamos que Dios quiere que la persona perdone como Dios le puede perdonar sus pecados, entonces reciben la sanidad, y no es una cosa tan difícil, ¿no? Nada más que la gente, por no entender las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros, quiere que vivamos en paz, en armonía, lleno de amor hacia las demás personas. Y amar, que quiere decir amar como Dios nos ama a nosotros, ¿no? No vamos a poder recibir el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno familiar, si no amamos como Dios ama. Y cuando uno tiene un rencor, un remordimiento, un odio hacia otra persona, no puede ni amarse a sí mismo. Por esa razón tratamos de enseñar lo que es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y encima nos trae sanidad para nuestros cuerpos. Tremendo, ¿no? Lo que está diciendo el doctor, las enfermedades, lo que causa, ¿no? Y lamentablemente hoy miramos una sociedad muy, ¿no? Deteriorada. Muy deteriorada, ¿sí? Sí, tremendo, ¿no? Y vemos también una sociedad donde, bueno, entró el ego, el egocentrismo, bueno, soy yo, primero yo y después los demás. Después yo. Y entonces eso causa enfermedades, por lo que dice el doctor. Y bueno, no es que lo diga el doctor, lo dice también la Biblia, ¿no? Y que falta realmente de un conocimiento hacia Dios. Y no solamente se trata de un credo religioso o de una tradición, de una cultura, sino trata de una forma de vivir y de un bienestar, a lo que decía el doctor. ¿Qué decís vos, Margarita? Y sí, realmente, doctor, muy edificante está la palabra del Señor, la que usted está diciendo, y eso nos deja a nosotros ver lo que nosotros estábamos hablando la semana pasada, de que una mente sana, no un cuerpo sano, una mente enferma, un cuerpo también que va a estar enfermo, ¿no? Y eso es lo que decía. Yo vi muchas personas que con artrosis, con este tema de los huesos prácticamente, ¿no? La osteoporosis y todas estas cosas. Eso es a causa del no perdón. Y ¿Doctor? sí, ahí ¿sí? El doctor va a contestar, sí. ¿Sí? Sí, la falta de perdón hace que uno segregue en sustancias que nos trastorna a nosotros el sistema inmunológico, nos trastorna el sistema defensivo que tenemos nosotros, y eso al tener un sistema inmunológico malo, digamos así, produce ciertas inflamaciones, y si está en la matriz del hueso o en la matriz de la articulación, en la parte de la articulación, eso va a traer aparejado lesiones articulares, y es cuestión de, si alguien tiene un familiar con una artrosis o una artritis, puede preguntarle cuál ha sido la ofensa o la injusticia que no ha podido perdonar,
y se van a dar cuenta que hay muchas cosas de esas situaciones. Porque a mí, cuando yo conocí el Evangelio, alrededor del año 1982-83, me llegó a mis manos un libro de una evangelista sanadora, Kathryn Kuhlman, y decía el título decía: ¿qué tiene que ver el artritis con el perdón? Y eso a mí me llevó a investigar, a hacer interrogatorio con las personas que tenían este problema, y bueno, y también transmitirle a mis mentores en la medicina, en el Hospital de Milagro, pero nadie lo podía aceptar porque era una cosa que pensaban que uno le quería inculcar el Evangelio o cambiarle de religión. Así que y ahora que estamos en este Ministerio del Cuarto de Sanidad, con más razón podemos ver, y ya haciendo un trabajo ya de campo en todas estas enfermedades, hemos podido comprobar verdaderamente que lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el mandato de Dios, los mandamientos de Dios son refrigerio para nuestros huesos, dice la palabra en el libro de Proverbios. Entonces, cuando uno habla de refrigerio, es que está recibiendo un beneficio si está acalorado, si está lastimado. Entonces, un refrigerio para nuestro hueso es la sanidad para nuestro hueso, que es a través de la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? La verdad, el refrigerio para tu hueso y medicina para tu cuerpo. O sea, todo lo encontramos en la palabra de Dios. Y como decía el doctor, ¿no, Domingo? Y a veces le hablamos, invitamos a la iglesia, cuántas personas, a tener una charla, no te animás a ir a la iglesia por distintas cosas, por lo que, ¿qué te van a decir? A veces algunos me dicen, no, pero yo voy a la iglesia, van a decir que ya cambié de religión, y qué va a decir mi mamá, qué va a decir mis amigos, mis tíos. Y bueno, nosotros le invitamos a tener una charla, nos pueden llamar, podemos charlar. Nuestro interés es que tengan un conocimiento, y el conocimiento de Dios es el que te va a dar vida, el que te va a dar salud. El conocimiento de Dios es el que va a sanar todas tus dolencias. O sea, es que, como decía el doctor, a veces nos abocamos, que bueno, no está mal, está bien, tiene que ser algo complementario. Nos abocamos a cuidar nuestro cuerpo, nos abocamos a examinar todo lo que es el cuerpo, bueno, todo lo que, para diagnosticar cuál es el problema. Pero quizás el problema es espiritual, y cuando hablamos de espiritual, no estamos hablando netamente de una brujería, de una hechicería, de aquello, estamos hablando de un problema mental, un problema del alma, porque nosotros somos cuerpo y alma. Entonces podemos poner toda la medicina o toda la ciencia sobre un sector y el otro, y entonces ahí están los problemas. Como decía el doctor, yo también trabajé y veo a día personas con problemas fuertes de salud, algunas personas hasta con enfermedades terminales, y hablando, como decía el doctor, teniendo una charla, empezamos a indagar y vemos que están atados por algún problema, un rechazo, por el odio, por el no sentirse amado, por el fracaso, la frustración, bueno, tantas cosas que empezamos a trabajar, a abordar ese tema, y la gente comienza no solamente a sentir una mejoría, comienza a sanarse. Y a veces alguien critica, pero ustedes practican la medicina ilegal. No, no practicamos medicina ilegal. Nosotros lo que hacemos es poner la palabra del Señor, darle la palabra de Dios. Y bueno, el doctor sí, él puede hablar porque él estudia ese campo y él es un facultativo, él puede expresar bien, pero él también tuvo su experiencia, ¿sí? Que la medicina nada más no era para curar, sino que faltaba algo más. Y hoy tenemos la neurociencia, que después en el segundo bloque lo vamos a hablar, la neurología. Tenemos hombres que han examinado tanto a través, bueno, de las distintas herramientas que hay para diagnosticar, y ven que el cerebro es uno de los problemas que está haciendo funcionar mal el cuerpo. Y vamos a preguntar al doctor también, que él como doctor, como médico, sabe, como dijo Margarita, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar eso de mente sana, cuerpo sano? ¿Qué dice, doctor? Bueno, nosotros sabemos que Dios nos ha formado a nosotros con sus propias manos. Dios ha creado al ser humano,
Y entonces nosotros sabemos que lo que hace Dios es perfecto, ¿no? Y la medicina sabe que el cuerpo humano es uno de los elementos más perfectos que hay dentro del universo. Y uno puede hablar de física, por ejemplo, y puede ir al órgano como es la vista, para ver cómo se refractan allí la luz, se convierte en un color diferente, es decir, cómo puede entrar la imagen y ser cambiada dentro de nuestra retina. Es decir, cualquier elemento que uno lo tenga en cuenta como parte de la ciencia, nuestro cuerpo humano es como que nos muestra a nosotros que cualquier parte de la ciencia que hay está reflejada en lo que Dios ha hecho en nuestras manos, en nuestro cuerpo. Si tenemos que ver también la dinámica de un miembro, es decir, la fuerza que tiene que hacer, y uno tiene que estudiar físicamente o biológicamente alguna parte del cuerpo, se da cuenta que tiene una perfección que es imposible de que pueda haber un error, siempre y cuando ese cuerpo esté alineado con los pensamientos de Dios, ese cuerpo esté siempre guiado por esa palabra de Dios que nos puede alinear, ¿no es cierto?, para que cada célula, para que cada órgano pueda funcionar adecuadamente, normalmente. Y entonces, por esa razón es que nosotros si perdemos, por ejemplo, la salud de algún órgano, nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos a Dios y buscamos a Dios, que la alineación a través de nuestros pensamientos con lo que Dios dice en su palabra, y ahí nosotros podemos recibir la gracia sanadora y como dice esa palabra, es medicina para todo nuestro cuerpo. Y cuando nosotros lo podemos creer y afirmar con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento, eso se lo recibe porque Dios lo cumple, porque es Dios. No es como nosotros que decimos y después nos desdecimos. Dios lo que dice en la Biblia lo cumple, y por esa razón es que nosotros cuando afirmamos algo de lo que Dios dice y obedecemos a sus mandamientos, Él cumple toda promesa que está escrita en la Biblia. Tremendo, ¿no? La verdad que lo que tenemos a nuestro alcance, a nuestras manos, y hoy con la tecnología, con las distintas redes y tantas cosas que hay para poder tener un conocimiento con Dios y también para encontrarnos con Dios, sabiendo que la palabra de Dios va a ser una medicina para nosotros, y la palabra de Dios va a ser el refrigerio, y la palabra de Dios es la que también va a alegrar nuestro rostro, ¿no? Va a hermosear nuestro rostro, dice que alegra nuestro corazón. Es tremenda las promesas que Dios tiene, y en el cual cuesta a veces creer de que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso vemos tanto sufrimiento, y creo que una de las partes que tanto estamos sufriendo es la parte de salud, ¿no? Y tanto, hoy vemos a través de la política, y siempre, nunca se ha invertido para esto. Y vemos tanto problema, y vemos gente para conseguir un turno de algo, tiene que hacer colas, tiene que levantarse, sacrificarse. Y tenemos la medicina, ¿no? Tenemos la solución, podemos decir, en la palabra de Dios, seguro, porque la palabra de Dios nos va a alentar, la palabra de Dios nos va a dar fuerza, la palabra de Dios nos va a dar esa promesa que podemos confiar, que dice que Él, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. La palabra de Dios nos va a decir que si nosotros le servimos al Señor, Él va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas, y va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros. Entonces, tenemos muchas promesas, y de repente si tenemos que pasar alguna prueba, porque a veces tenemos que pasar por algunas pruebas de un tiempo, pero lo pasamos con gozo, contentamiento, con confianza, y nuestro ánimo siempre va a estar arriba, porque no nos decaemos, porque no caemos a lo profundo,
porque tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Tenemos esa fe en Dios. ¿Y cómo va a venir esa fe? ¿Cómo vamos a producir esa fe? A través de la palabra de Dios. ¿No, Margarita? ¿Qué decís? Sí, ¿no? Estaba escuchando atentamente todo lo que se estaba diciéndose, ¿no? Y de las emociones, ¿no? Y hay algunas emociones que, bueno, que son positivas y otras que son negativas, ¿no? Y esto, ¿cómo afecta al cuerpo, ¿no? Y estamos viendo cómo afecta, y veo que afecta mucho a nuestro cuerpo, nuestro organismo, alguna cosa para tener una mente sana, un cuerpo sano, vivir feliz de la vida. Tenemos también que tener un conocimiento médico, como en el caso del doctor Villena, que nos puede decir más de lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo afecta esto en las emociones positivas, las negativas, doctor? ¿Cómo se puede tratar el problema cuando tienen ese tipo, no? Bueno, nosotros, todo conflicto que nosotros nos llega al cerebro, es decir, situación conflictiva, ya en el cerebro ya no es un pensamiento, no es una idea, ya empieza a funcionar sustancias químicas que le llamamos neuropéptidos, porque están en el sistema neurológico. Hay sustancias, son neurohormonas que se generan, y eso va cayendo en cascada, ¿no? Porque actúan sobre otra glándula que a su vez van a generar esas glándulas generan otra sustancia, y así hasta el final que aparecen el cortisol, la adrenalina, la serotonina, la dopamina. Todas esas sustancias son necesarias para algún momento, cuando uno está en algún peligro, para poder salvarse del peligro. Pero cuando es un pensamiento muy feo, muy malo, de una ofensa, de una injusticia, de algo que le ha afectado tanto, la pérdida de un padre o la pérdida en un accidente de alguien, todas esas sustancias que se generan adentro, que no las necesitamos, se producen en grandes cantidades, que van a alterar el sistema inmunológico, porque el hígado es el laboratorio donde se forman los anticuerpos y no da abasto para metabolizar las otras sustancias, y entonces va a reaccionar el cuerpo, ¿no? De acuerdo a esa sustancia emocionalmente de una manera impropia, de una manera negativa. Todos enfrentamos conflictos, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que tener en nuestra mente la capacidad de desarrollar el concepto de la sabiduría de Dios para enfrentar cada situación, porque utilizamos la sabiduría humana. La Biblia dice que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica, que cuando nosotros queremos solucionar el conflicto es como si echáramos nafta al fuego. Y nadie puede apagar un fuego con nafta, porque se hace más grande. Entonces, porque cada uno quiere tener la verdad de la situación o del conflicto. Y yo pienso esto, yo quiero esto, y a vos te doy la otra parte, y vos te querés llevar lo mío, y empieza a agregarse, ¿no es cierto?, toda esa sabiduría humana, es echarle nafta al fuego, y se hace más grande. Después tiene que ir a la justicia o tiene que hacer una denuncia, y porque ya se levantó la mano, porque ya se enardeció. Todas esas situaciones traen problemas, ¿sí? Así que por eso las emociones tienen que estar catalizadas a través de una buena relación de paz con Dios, con uno mismo y con los demás. Qué tremendo, ¿no? La verdad que qué complejo que es el cerebro. Ahí estamos hablando antes de cámara con el doctor, que después en el segundo bloque le vamos a pedir también que nos explique esas tres partes del cerebro, ¿no? Y cómo podemos dominar. Creo que si lo hacemos por nuestra manera es imposible, más en el entorno que vivimos actualmente, ¿no? ¿Quién no sufrió un defraude? ¿Quién no sufrió un engaño? ¿Quién no sufrió una discriminación, un desprecio, un rechazo? Bueno, infinidad de cosas. Ahora el doctor decía el asunto del hígado, ¿no? Él estaba dando que el hígado no puede
por decir, eliminar todas esas sustancias tóxicas que vienen. Y sería casi, si llenamos de tanta maldad nuestros pensamientos, de tanto odio, de tantas cosas, sería como ser alcohólico casi, ¿no? Nos agarra una cirrosis nerviosa. Y bueno, el doctor también decía que si no ponemos en equilibrio para poder tener ese equilibrio en nuestro cerebro, van a comenzar a funcionar tantas cosas que tenemos en el cerebro. Entonces quiere decir que todos los problemas y las broncas y todo lo que es malo que podamos meter en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, es como la droga. ¿Por qué? Porque la droga justamente va a modificar la función correcta del cerebro. Empieza a anular algunos inhibidores, bueno, empieza a trabajar ahí, y por eso justamente a algunos lo inhibe, a otros lo acelera, y bueno, entonces también el hacerse mala sangre, el vivir una vida mala, el vivir una vida en odio, en rencor, una vida lejos de Dios, diría en otra palabra, es como la droga, ¿no? Qué tremendo, y a veces nosotros decimos, no, nos cuidamos de la droga nada más, de lo demás no nos cuidemos. Tremendo, está buenísimo lo que nos está explicando el doctor como médico, pero bueno, vamos a hacer el primer corte, nos vamos a ir al segundo bloque, tenemos un videíto para ir mirando también de lo que se habla sobre lo que es la ciencia, sobre lo que es Dios, y luego seguimos en el segundo bloque, donde vamos a seguir hablando de estas emociones negativas, y vamos a estar cerrando también con un texto bíblico que tenemos, así que vamos entonces a ver este videíto. La ciencia descubrió cómo Dios se esconde en tu cerebro, y no es lo que crees. Gracias a la tecnología de los escáneres fMRI, ahora los científicos pueden saber qué pasa en tu cerebro cuando oras. Y no hay un punto de Dios brillando en tu cabeza como un hotspot celestial. Lo que encontraron es mucho más interesante. La fe no solo enciende una parte de tu cerebro, sino activa toda una red. Partes relacionadas con la emoción, la empatía, el enfoque y la memoria empiezan a trabajar juntos, como construyendo un mapa de tu relación con Dios. Y cuanto más oras, más definido se vuelve ese mapa. Las personas que oran regularmente muestran más actividad en la corteza prefrontal del cerebro, la que nos ayuda a tomar decisiones más sabias. Y también en la corteza cingulada anterior, que ayuda con la empatía y la compasión. Escúchame, esto no es misticismo, esto es ciencia, esto es biología. En otras palabras, pasar tiempo con Dios mejora tu capacidad de estar presente, de ser compasivo y ser emocionalmente más firme. Te hace menos reactivo, más perdonador y más resistente al estrés. No está mal como retorno de inversión, ¿cierto? Y aquí es donde se empieza a poner más práctico. Los investigadores dicen que los beneficios en tu cerebro comienzan a verse cuando pasas 30 minutos en oración diaria, por lo menos 4 veces por semana. Las investigaciones dicen que ese es el punto donde el cerebro comienza a reconfigurarse. Pero no todas las oraciones tienen el mismo efecto. Las oraciones enfocadas en el amor de Dios por ti y tu amor por los demás son las que más impactan tu cerebro. Reducen el estrés, aumentan la compasión y te motivan a actuar en aquello por lo que estás orando. Esto no es magia, es simplemente parte del diseño de Dios. Y tal vez ese es el verdadero milagro, que Dios diseñó tu cerebro para recompensar el amor, la conexión y la intención. Orar no solo te hace sentir más espiritual, te hace sentir más completo, más lleno, más satisfecho. Puede que no haya una parte de tu cerebro marcada como el Espíritu Santo, pero hay evidencia de que tu fe está transformando tu mente. Quizás, solo quizás, el corazón nunca fue el problema. Tal vez la invitación es a dejar que Dios transforme nuestra mente. Seguimos entonces con Teoterapia. Qué bueno que estamos acá con la visita del doctor, el doctor Domingo. Así que seguimos, tenemos también un material de un doctor Dennis Birmas, un especialista en neurología, que él tiene una revelación a través de la ciencia, ha estudiado y ha examinado y se ha encontrado con esto, ¿no? Es un médico especialista en esto de Brasil. Él dice que enseña sobre los diagnósticos, tratamiento y control de enfermedades sobre el cerebro, y él va a decir que la oración es muy importante, que él ha visto que el cerebro necesita de la oración.
y él le pone a la oración como una medicina, como algo tan importante. Y bueno, yo en esto, como dije el programa anterior, y la ciencia está revelando tantas cosas hoy, y bueno, nosotros vemos esto y nos damos cuenta de que realmente falta muchísima oración, porque estamos viviendo un tiempo tan difícil, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es lo que estudia, en cierta manera, lo que es la neurología, ¿no? Está estudiando sobre el tratamiento y control de las enfermedades del cerebro, habla sobre la médula espinal, que después el doctor lo va a estar explicando, y los nervios que conforman el sistema nervioso. Se especializa en la anatomía y función de este sistema que controla todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Qué tremendo, quiere decir que la oración cumple una función muy importante en todo esto. Así que lo vamos a ver entonces, que el doctor nos va a estar explicando como médico, así podemos tratar de entender. Nosotros siempre queremos informarle, siempre dijimos que nosotros cuando tratamos temas de enfermedades, damos siempre a nivel informativo, ¿sí? Ahora lo que es la palabra del Señor, sí, ahí ya porque hemos vivido, pero hoy tenemos un profesional, el doctor, así que él va a estar explicando ya como médico. Doctor, Dios te bendiga. Bueno, nosotros cuando empezamos a estudiar medicina, empezamos a estudiar anatomía, por ejemplo, y anatomía del cerebro, es una de las materias más difíciles para los estudiantes, el sistema nervioso central, porque no se lo entiende mucho, porque no hay buenos que puedan explicarlo. O como ocurre así también como cuando alguien quiere explicar lo que Dios es para nosotros, cuando uno tiene una persona que no conoce mucho y entonces no puede explicarlo bien claramente, y por eso muchos a veces no se acercan a Dios porque se le explica directamente mal. Y así ocurría con la neuroanatomía en la época del estudiante. Pero es tan fácil entenderlo porque el cerebro está conformado hay dos cerebros, dos hemisferios cerebrales, y también la parte anterior es motora y la parte posterior es sensitiva. Y la médula espinal es la que transmite toda la información motora hacia las extremidades. Y lo de las extremidades, la parte más externa del cuerpo, recibe las sensaciones sensitivas y eso lo transmite hacia el cerebro para que lo pueda elaborar después la respuesta. Si uno, para dar un ejemplo, si uno está cerca del fuego y agarra una manija de una olla con las manos, el dedo, lo primero que hace, ¿no es cierto?, le transmite en milésimas y centésimas de segundo, le transmite al cerebro la quemadura, y la mano, ¿no es cierto?, recibe la información inmediatamente de que tiene que sacar la mano de la manija de la olla. Es decir, son reacciones, ¿no es cierto?, que están elaboradas en el cerebro. Es decir, por eso digo, es muy simple. Nada más que nosotros por no prestar atención o no saber muchas cosas, o no entenderla, o no recibir la explicación que corresponde, no sabemos cómo es. Pero nosotros elaboramos en el cerebro los pensamientos, y de acuerdo al pensamiento es lo que después actuamos. Y de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿qué hacemos con las manos? ¿Qué hacemos con los ojos? ¿A dónde dirigimos la mirada? ¿Por dónde vamos con nuestros pies? Toda esta información está revelada a través de lo que piensa nuestro cerebro. Por eso es que la Biblia dice, tal es su pensamiento, tal es esa persona. Es decir, que esa persona demuestra su personalidad de acuerdo a cómo actúa, y nos está diciendo qué es lo que piensa esa persona. Por eso es que nosotros vamos siempre a ver a la luz de la Biblia, porque la Biblia nos revela la verdad acerca de cómo son las personas, ¿no? Porque de acuerdo a cómo puede realizar las actividades de acuerdo a su voluntad, o está siendo dirigida por
por un Dios bueno, agradable, amoroso, o está dirigiéndole por otro que no es Dios y está haciéndole hacer cosas que no debe hacer, y eso a través de su propio pensamiento. Y en eso nosotros vemos cómo el cerebro tiene mucha actividad y funciona, y por eso cuando el pastor Mario hablaba sobre la oración tiene poder para sanar las enfermedades, nosotros esos estudios se han hecho no solamente en Brasil, se han hecho en Estados Unidos, en Europa, haciendo a doble ciego se llama, poniendo grupos, personas que están orando por el enfermo y otro grupo donde no se ora por el enfermo. Y se ha visto el poder que tiene la oración para transformar las cosas que están dentro de ese cuerpo enfermo. ¿Por qué? Porque la oración orar es hablar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con el creador de nuestro cuerpo, el creador de nuestras células, el creador de nuestros órganos, lo alineamos a los pensamientos de Dios, y eso va a traer como consecuencia el restablecimiento de la funcionalidad de los órganos y de los tejidos. Entonces, por eso, y nosotros sabemos cómo es el resultado después, por eso oramos por los enfermos, como nos enseña la palabra de Dios. Y yo para esto le puedo dar un testimonio. En mi casa llegó a las 10:30 de la noche un paciente mandado por otro médico que tenía una neuralgia del trigémino, que es una afección en el núcleo del nervio trigémino, que es el que inerva toda la cara, la musculatura de la cara, hace que uno abra los ojos, que pueda comer, masticar y pueda sonreír. Y cuando está el trigémino mal, está paralizado, tiene la parálisis facial que se llama. Entonces, él tenía una neuralgia del trigémino que trae un dolor insoportable, y ya había estado con 4 médicos y 4 neurólogos. El último neurólogo le dijo: tenemos que operarte, pero era un jubilado que con la mínima no alcanza ni para comer ni llega a fin de mes, como dicen, ¿no? Y el médico le cobraba en esa época, le estoy hablando del año 2019, antes de la pandemia, le cobraba 200.000 pesos para operarlo. Y llega a mi casa a las 10:30 de la noche, y la esposa, cuando llega a mi casa el matrimonio, él empieza con el dolor y se tiraba en el suelo de tanto dolor y gritaba fuerte, y la esposa me estaba explicando a mí por qué habían ido a verme. Resulta que el médico de cabecera, un médico que me conoce a mí, le había mandado y dice: pero si ustedes lo conocen al doctor Villena, vive ahí cerca de su casa, él es médico, es pastor, ¿por qué no van a verlo? Y consiguió bien la dirección y llegó a las 10:30 de la noche, justo que le estaba dando el dolor, ¿no es cierto?, insoportable, que gritaba. Así que lo hice pasar rápidamente a mi casa. Y cuando la esposa me dice que la mandó el médico fulano de tal porque yo era médico y pastor, digo: bueno, esta no viene por la medicina. Así que inmediatamente oramos, como dice la parábola, lo ungimos con aceite, y se le pasó completamente la neuralgia del trigémino. Y nunca más le vino la neuralgia. Y bueno, quizás si hubiera ido por la parte normal, entre comillas, ¿no es cierto?, de dónde habría sacado la plata para operarse, y si quedaba bien o no quedaba bien, no importaba. Pero el hecho que Dios, ¿no es cierto?, lo sanó. Y yo a la esposa le dije: no compre las pastillas que le dieron, espere que si le vienen los síntomas puede comprarlo bien. Le hice una receta para que compre un blister de 10, y la mujer lo mandó a las 3 de la mañana a su hijo a comprar, y compraron la caja entera. Se gastó un buen dinero, pero nunca más lo usó, ¿no? Lo que están escuchando y han padecido, tienen familiares con neuralgia del trigémino, saben lo que yo le estoy explicando y le estoy diciendo, ¿no? Por eso es dolor tan insoportable que no se lo puede soportar así normalmente. Por eso nosotros creemos, y por eso tuvimos que abrir
en nuestra casa otro cuarto de sanidad, porque y un lugar de oración también, porque este vecino que vivía a 2 cuadras de mi casa, a todo el mundo le comentaban y no podían ir a nuestra iglesia porque estaban lejos, así que tuvimos que abrir otra iglesia ahí en casa para orar por los enfermos. Tremendo, ¿no? Qué tremendo testimonio. ¿Y cuántos testimonios más hay de esto, ¿no? Sobre lo que es el poder de la oración, lo que es orar y también orar uno y que otros oren por nosotros, como el caso de esto, ¿no? Y se desatan milagros. Y a veces dice la gente, ¿cómo puede ser? Pero bueno, es que la oración tiene poder. Nosotros vemos a través de la Biblia cantidades de cosas que consiguieron gente que se pusieron a orar. Qué buenísimo lo que decía el doctor. Tantos testimonios tiene el doctor con esto, que él está trabajando con estos cuartos de oración, y justamente habla de un cuarto, un lugar donde uno puede estar orando. Y si hoy uno ve aún en nuestras iglesias, vemos tantas personas enfermas, entonces podemos decir que carece, ¿sí? Que carece la oración, no hay una oración, no hay o tratamiento, como decía el doctor, a veces no entendemos, a veces no nos damos a entender y a veces nos hacemos los desentendidos, ¿no? Y bueno, sufrimos por eso, ¿no, Margarita? Y sí, ahora me estoy dándome cuenta de que sí, muchas veces es consecuencia de que nosotros, la falta de perdón, la falta de comunión con Dios, eso nos está llevando a tener males, ¿no? En vez de tener, porque la palabra misma lo dice, que Dios siempre ha querido el bien para nuestra vida, no el mal, ¿no? Y qué bueno que es poder saber que aún Dios ya está mostrando a la ciencia, a la medicina y a todo, le está mostrándole su poder, que es necesario volvernos a Él y volver a la oración, porque eso nos comunica con el Señor, ¿sí? Como el caso de este neurólogo, ¿no? Denis Virna, ¿no? Que explicaba cómo la ciencia moderna comienza a ver que la fe y la enseñanza es lo que siempre hemos dicho nosotros, que tenemos que orar y buscar. Exacto, el contacto con Dios, el encontrarnos con Dios. Y uno de los canales para esto es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿no? Y que a veces, a veces preguntamos y dicen, sí, la Biblia es uno de los libros más leídos, pero creo que no lo entendemos, porque si no, no tendríamos tantos problemas que hoy estamos viviendo. Y como siempre, el tiempo nos corre, así que tenemos minutos para estar terminando, pero nos gustaría escucharle muchísimo más al doctor de lo que nos dice. Pero vamos a ver lo que nos hizo también la palabra de Dios para ir ya queriendo cerrar. Margarita, ¿qué te parece? Lo podemos mirar en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Tenemos muchísimo más texto referido a esto, pero bueno, le vamos a leer esto, a lo que nos está diciendo, lo que estaba enseñando el apóstol San Pablo. Como decía Margarita, de aquellos tiempos, ya Dios venía hablando y venía diciendo lo que se encuentra en el ser humano y lo que necesita el ser humano. Y hoy agradecemos a Dios por la ciencia, porque la ciencia es como que se va encontrando, ¿sí?, con lo que Dios ha dicho de hace miles de años atrás. Margarita, leemos el texto, por favor. Dice la palabra, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Es tremenda, ¿no? Esta palabra donde el apóstol nos pide, ¿no?, a que por nada estemos afanosos o ansiosos, ¿sí? Una de las emociones tan negativas, ¿no?, que van a complicar tanto y van a traer tantas enfermedades al cuerpo, es la ansiedad. Y el apóstol estaba hablando también otras palabras, es decir, el afán. Entonces, en lugar de preocuparnos, de anticiparnos a un acontecimiento, o en lugar de afligirnos, sería la otra palabra, ¿sí?, el apóstol aconseja que oremos, a que busquemos de Dios. Y otra de las cosas que nos va a hablar, la palabra es de la paz, ¿sí? Y esa paz, la que sobrepasa todo entendimiento, esa paz la que va a guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos, como decía el doctor, va a equilibrar
va a ordenar nuestros pensamientos, para que no tengamos malas conductas, para que no actuemos mal y podamos tener ese bienestar, esa salud, que el Señor quiere que tengamos salud. Y me encanta este texto, ¿no? Porque si nosotros lo vemos, el texto anterior y el texto posterior, el texto anterior va a hablar de algo. Margarita, ¿lo ves? 2 versículos antes, por favor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es tremenda esta palabra, ¿no? Regocijado. Se ve que el que vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de contentamiento, una vida de alegría, ¿sí?, es la que también va a dar salud a nuestro cuerpo. Es lo que estaba recomendando el apóstol, ¿sí? Y lo decía, por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. ¿Por qué preocuparnos por el mañana? Y enfrentemos la vida. La vida es linda, la vida que el Señor nos ha dado es buena. Tenemos que encontrarnos primeramente con el Creador, con Él, y lo demás lo podemos llevar. Y el contexto posterior, decía Margarita. Él dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento. Y el otro versículo. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos habla del pensamiento, como decía Domingo, ¿no? Qué importante los pensamientos. Y es que estaba aconsejando, no penses mal, piensa en algo bueno, en todo lo que tiene buen nombre. Pensamos en Dios. Estoy viviendo este momento, estoy pasando este momento, pero tengo a alguien que me ama, tengo a alguien que me valora, tengo a alguien que ha invertido todo, hasta su propia vida, por mí. Pensemos en algo así, porque esa es la palabra de Dios. Y esto nos va a ayudar, nos va a dar gozo, nos va a dar paz, y esto nos va a dar una sanidad completa. Vamos a darle al doctor, ya estamos teniendo ahí 2 minutos para terminar. Doctor, podemos ir cerrando. Bueno, nosotros confiamos en las promesas de Dios porque las promesas de Dios son verdaderas, son justas y también se cumplen. Por eso es que el Creador manda a sus criaturas que le obedezcan en todo, que obedezcan, y eso nos va a traer a nosotros todas las promesas que dice Dios, ¿no? Nos va a traer paz, gozo, regocijo, pero sobre todas las cosas es que nosotros vamos aprendiendo a la luz de la palabra a depender de Dios, y Dios es el que tiene todo lo que ha creado, tanto en el cielo como en la tierra, en el universo, es de Dios, y todo está al alcance nuestro. Cualquier necesidad la puede suplir Dios. Entonces, por eso no tenemos que afanarnos, que quiere decir no nos tenemos que preocupar, porque todo es de Dios y está al alcance. Nosotros le vamos a pedir a Dios, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le clamamos a Dios y Él va a responder como Él dice en su palabra. Cuando le creemos, confiamos en Él y obedecemos su palabra. Entonces, por eso es que no podemos estar preocupados por las cosas que pueden llegar a pasar o tener o que podemos enfrentar, porque Dios es el que controla todas las cosas. El salmista en el capítulo 73 de Salmo, versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Nada de lo que hay en la tierra yo lo deseo, porque si te tengo a ti lo tengo todo, todo, todo. Y uno puede leer en la Biblia también en el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, dice. Y los beneficios, dice, Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias y te rejuvenece como el águila y te da todo lo que necesitamos para vivir acá en la tierra. Por eso no tenemos que estar afanosos, sino que nuestro pensamiento tiene que estar de acuerdo a lo que dice ahí en Filipenses 4:8.
hay 8 barreras para frenar que ese pensamiento no tome en nuestra mente. Si es bueno, lo dejamos pasar. Si es verdadero, lo dejamos pasar. Si es justo, lo dejamos pasar. Si es amable, lo dejamos pasar. Si da buen nombre a Dios, lo dejamos pasar. Pero si no, lo cortamos ahí y no dejamos pasar ese pensamiento, y entonces vamos a recibir todos los beneficios de Dios y vamos a vivir una vida completamente libre de cualquier problema que podamos llegar a tener. Conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libre. Qué bueno, Domingo. La verdad que me alegro de poder estar, compartir tu tiempo y todo para venir a bendecir a todos nuestros televidentes y además a todos. Nos estamos yendo, Margarita, tenés medio segundo, te despedís. Que Dios me le bendiga, el shalom de Dios esté en nuestra vida, la paz de Dios en nuestro corazón, que nos proteja nuestro corazón y nuestra mente, que nos proteja a todos, a mí y a ustedes, a todos nosotros nos proteja para vivir una vida sana y saludable. Gracias, Padre, te damos gracias en esta tarde, bendecimos la vida de Domingo, gracias, Señor, por estar, y te pedimos por todos los que nos están viendo y los que nos van a seguir viendo a través de las redes, que tú les bendiga y hagas una obra maravillosa en cada uno de ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Nos estamos yendo, toda la bendición de Dios. Y bueno, el próximo miércoles nos encontramos para seguir tratando temas como estos, y te decimos que te podés comunicar con nosotros, ¿sí? Comunicate y tener nuestra vía de comunicación. Dios te bendiga y muchísimas gracias una vez, Domingo, por estar con nosotros. Amén. Gracias.